Gracias, buenos días a todos. El Señor les bendiga, de verdad es un gusto poderlos ver y meditar en lo que es la palabra de Dios. El día de hoy en la Escuela de Formación Cristiana tuvimos una clase de verdad muy interesante que de una u otra forma amplía nuestro panorama en cuanto a lo que son las Escrituras, la palabra de Dios. Cómo es que se conformó de una manera simple, sencilla, como nos la contó nuestro hermano Alberto, y de verdad es una rica bendición. Las Escrituras, ayer y hoy. Hoy quiero que reflexionemos, queridos hermanos, sobre un tesoro invaluable. Y no me refiero a lo que es un tesoro material. Todos quizás tenemos algo muy apreciable, algo muy apreciado que nosotros muchas veces conservamos con mucho cariño, con mucho amor. Quizás puede ser un anillo, no sé, una pulsera, una medalla, una prenda, un tesoro que realmente nosotros consideramos un baluarte en nuestra vida. Pero no les quiero hablar hoy sobre ese tesoro material, sino les quiero hablar de un tesoro que muchas veces mucha gente ignora, inclusive pudiese darse el caso que el pueblo de Dios pudiésemos también ignorar. Este tesoro invaluable es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Desde tiempos inmemorables, la palabra de Dios ha sido un faro de luz para la humanidad. Y vemos que este faro de luz ha guiado, ha enseñado, inclusive, hermanos, ha transformado a vidas enteras. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos sido guiados por la palabra de Dios. Hemos sido enseñados por la palabra de Dios, pero también hemos sido transformados por la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, que durante muchos años ha sido, hermanos, muy atacada. Esta palabra santa que por muchos años muchas personas han querido desvirtuar estas escrituras. Hoy podemos ver, como bien dice la palabra, cielo y tierra han pasado, mas su palabra ha permanecido para siempre. Y esta palabra, hermanos, es una palabra vigente hasta el día de hoy. Desde tiempos inmemorables, desde tiempos muy antiguos, la palabra de Dios ha sido ese faro que nos ha alumbrado a cada uno de nosotros. En los momentos que cada uno de nosotros necesitamos de su palabra, es ahí donde cuando recurrimos a las Escrituras, el Señor nos abre nuestro entendimiento y nos da luz por medio de su Espíritu para poder comprender la palabra. Veamos cómo es que la palabra ha permanecido relevante a través de los siglos. El día de hoy nuestro hermano Alberto nos comentaba sobre un hombre llamado Marción que quiso él tener sus propias escrituras. Mas sin embargo vemos, hermanos, que la palabra no es, como dice la Escritura, de inspiración humana, no es traída por los hombres, sino es de inspiración divina. Y cuando nosotros hablamos que la palabra de Dios es de inspiración divina, podemos entender que esta palabra proviene de Dios, proviene del Padre Celestial. Vemos, hermanos, lo que es la voz de Dios desde tiempos antiguos. ¿Cómo es que Dios habló a la antigüedad, a los primeros hombres? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro y a todos los apóstoles. ¿Cómo es que Dios se ha manifestado a estos grandes hombres? Imaginemos, nos decía la hermana Águeda, imaginemos por un momento la antigüedad. Si usted y yo a lo mejor viviéramos en aquellos tiempos, quizás podamos entender la magnificencia de lo que es la palabra de Dios. Imagínense cuando fue entregada la ley a aquel varón de Dios. Y ese varón de Dios
la expresó al pueblo de Dios, al pueblo santo, al pueblo elegido. Imaginémonos por un momento allá en la antigüedad. No existían las imprentas definitivamente, no existían los libros como hoy los conocemos, o quizás no existían los libros electrónicos que hoy podemos utilizar de una manera fácil por la globalización de la comunicación. La palabra de Dios se transmitía de una manera oral, de persona a persona, de generación en generación, y posteriormente luego se plasmaba cuidadosamente en los rollos de los papiros, en pergaminos, en escritos a mano por los escribas dedicados. Era un gran trabajo el que se realizaba, hermanos, para poder transcribir lo que Dios les había anunciado al pueblo de Israel. Estos textos eran atesorados. Estos textos entregados al pueblo elegido eran estudiados con una reverencia profunda. Imaginémonos un momento, hermanos, el poder escuchar la ley de Dios, lo que es la Torá, lo que Dios le entregó al pueblo, el Pentateuco, los 5 libros. Estos textos eran atesorados, estos textos eran estudiados con una reverencia profunda. Pensemos por un momento en el pueblo de Israel. Dios les había dado sus mandamientos, les había dado sus leyes. Y estas leyes y mandamientos regulaban no solamente su vida religiosa, su relación con Dios, no solamente regulaban esa relación con Dios, sino que también regulaban su vida diaria, sus relaciones y su justicia social. O sea que en todo lugar estaba presente la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro lo vemos allá en Deuteronomio. Abramos la palabra de Dios, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y cuando lo tengan, por favor, les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra santa. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Juntos leamos la palabra de Dios. Y dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tomen su lugar. Dice la palabra de Dios, la Escritura, el libro sagrado, hermanos, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Mira qué importante era, hermanos, el transmitir la palabra oral a los hijos. Y en aquellos entonces, hermanos, los padres tenían ese grande privilegio de sentarse con sus hijos y poderlos instruir en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a los musulmanes recitar su libro sagrado. Es una forma inspiradora que ellos hacen, de reverencia tremenda. Mas nosotros, hermanos, tenemos la palabra dada por Dios mismo, y bien decía el escritor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán con frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para muchos en la actualidad, hoy podría llamarse esto
fanatismo. Para muchos podría llamarse fanatismo, pero era lo que Dios le había entregado al pueblo santo, al pueblo elegido. ¿Para qué? Para que le vaya bien, hermanos, en todo lo que ellos realizaran. Y estas palabras que yo te mando hoy, no son palabras, es si quieres escucharlas. Si tienes tiempo, puedes leerlas. Si tienes un espacio, puedes transmitirla con tus hijos cuando terminen su tarea. A ver si te dan un espacio de tiempo. No, esta era un mandato estricto por parte de Dios. Estas palabras que yo te mando, estas palabras que yo te ordeno, que las repitas a tus hijos. Y vemos, hermanos, que este texto nos habla que la palabra estaba en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Y aquí podemos ver la importancia de la memorización y la instrucción constante de la palabra de Dios. La memoración y la instrucción constante de la palabra de Dios en la vida cotidiana de las familias. No era un libro para leer una vez y guardarse, como muchas veces hacemos. No era un libro para leerse y guardarse. Era el aire que respiraban, dicen los poetas bíblicos. Era como el aire que se respiraba. Era una necesidad, hermanos, leer la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Y eso era lo que hacían, hermanos, en la antigüedad. La memorizaban para que este libro fuese la base fundamental de la familia y de la sociedad. Y este libro no era como un libro cualquiera, sino que era un libro que era muy necesario para la gente. Los profetas, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Amós, estos profetas fueron portavoces de Dios, fueron mensajeros y a menudo, muchas veces su mensaje incomodaba y era un mensaje desafiante para la gente. Y la gente los escuchaba con mucha reverencia y los entendía porque era la palabra de Dios. Los mensajes de los profetas, hermanos, eran mensajes directos a las enseñanzas del pueblo santo. Eran mensajes, hermanos, que de una u otra forma la gente los entendía que ese mensaje, esa palabra, venía de parte de Dios. Por eso Isaías, Jeremías, Amós y todos los profetas cuando hablaban, hermanos, sus mensajes eran incómodos. Y hoy en la actualidad suele pasar eso. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, muchas veces pudiésemos incomodarnos nosotros. Pudiese pensarse que están hablando a nosotros o que ya el pastor sabe de los problemas, ya sabe de mi pecado. Y precisamente estos profetas, sus mensajes eran incómodos y desafiantes. Y fueron registrados para que el pueblo recordara las promesas de Dios, sus advertencias y su llamado al arrepentimiento. Leímos en el transcurso el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides todo lo que Dios nos da, nos otorga. Y el pueblo sabía, hermanos, entendía lo que Dios quería para sus hijos. Quería bendecir al pueblo.
Quería que el pueblo fuese un pueblo lleno de conocimiento, que como dice la Escritura, no fuese un pueblo que perecería por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Lo que los profetas hablaban fueron registrados para que ese pueblo recordara las promesas de Dios, recordara inclusive las advertencias y su llamado al arrepentimiento. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y era lo que hacía el Dios Todopoderoso con sus mensajeros. Y Jeremías, en una forma poética, hermanos, decía: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Imagínese, hermano, que a usted le dijera: he puesto mi palabra en tu boca. ¡Qué privilegio, hermanos, tuvieron los profetas! Pero es un privilegio porque Dios ha puesto, hermanos, esta palabra en nuestra presencia. En el Nuevo Testamento vemos cómo es que Jesús mismo citaba versículos del Antiguo Testamento, se apoyaba en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús demostró autoridad y la continuidad del plan de Dios. Si usted recuerda cuando llegó a Nazaret, su pueblo natal, y entró a la sinagoga y le fue entregado el libro de Isaías, y él abrió el libro y dijo lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso vino Jesús. Y el evangelista, ahí en Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, estas palabras lo dijo el profeta Isaías. Pero Jesús, hermanos, con toda autoridad, habla precisamente de este versículo y lo cita cuando le es dado el rollo de Isaías para que él lo leyera. Y él dice con autoridad en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Cuántos hemos escuchado las buenas nuevas de salvación? Amén. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a visitar y dar y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido quebrantados, abatidos, desconsolados, frustrados por alguna situación? A eso vino el Señor Jesús. Y el Antiguo Testamento hace referencia de la venida del Señor Jesús. Y hoy podemos entender, hermanos, que la palabra continúa siendo vigente hoy. La palabra ayer, Dios se manifestó a su pueblo, pero hoy en la actualidad, Dios sigue revelándose a mucha gente. La relevancia de las Escrituras el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cuál es el lugar que ocupa las Escrituras, el plan de Dios contenido en este libro? ¿Qué significa para mí la palabra de Dios? Tenemos la palabra de Dios hoy en la actualidad, accesible como nunca antes.
Biblias en cada idioma, Biblias en diferentes formatos, al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestros dispositivos electrónicos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tanto valoramos con la misma reverencia que nuestros antepasados valoraron las Escrituras? ¿Qué tanto para nosotros es, como decía el poeta, es como el aire que respiramos, la palabra santa? ¿Qué tanto es para nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria, no solamente en casa, sino en el trabajo, en la escuela, hermanos? Donde quiera que vayamos, ¿qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida? ¿La valoramos con la misma reverencia que nuestros antepasados? La esencia de la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Usted y yo podemos cambiar. Acuérdese usted cuando tenía 30 años menos. ¿Cómo éramos? Bueno, algunos no habían nacido todavía. Pero recordemos cómo éramos antes de conocer la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo es que Dios ha transformado nuestra mente y nuestro corazón? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta lo que es la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida el día de hoy? Esta palabra es viva y es eficaz. No estamos leyendo un libro de motivación personal. Estamos leyendo nada más ni nada menos que la palabra de Dios, el consejo de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Esto significa que la palabra de Dios no es un texto antiguo sin relevancia. Esta palabra es viva. Tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, de exponernos, de sanarnos, pero también tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y reitero, ¿cómo éramos hace unos 30 años? Bueno, eras un chiquillo, eras un jovencito. Pero los que ya tenemos, no sé, nuestros años recorridos, ¿cómo era nuestra vida? Quizás nuestra vida era una vida de desorden y nosotros no lo entendíamos hasta que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios, por su gracia, nos transformó. Pero la pregunta también es, ¿cómo se aplica la palabra de Dios en nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo es que se aplica? En un mundo lleno de información, pero mucha información contradictoria, en un mundo lleno de filosofías, la Biblia es nuestra ancla. Así, hermanos, la Biblia es nuestra ancla. El Salmo 119, 105, todos se lo saben este versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos muestra el camino correcto, nos ayuda a discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y nos ayuda, hermanos, a entender los caminos oscuros en los cuales como cristiano podemos caer.
en tinieblas también. La palabra de Dios nos corrige y nos instruye. ¿A cuántos de nosotros no nos ha corregido la palabra de Dios? ¿A cuántos de nosotros no nos ha instruido la palabra de Dios? Como hijos de Dios a veces nos desviamos efectivamente, tropezamos, dejamos la senda derecha y nos vamos por la senda ancha que nos ofrece el mundo. Como hijos de Dios a veces nos desviamos. La palabra de Dios nos confronta con amor, nos muestra dónde hemos fallado y nos enseña el camino de la rectitud. Cuando Pablo instruye a Timoteo y está instruyendo a Timoteo, al joven pastor Timoteo, ahí en la segunda carta, en el capítulo 3 de Timoteo, versículos 16 y 17, Pablo afirma: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que Dios nos prepara, nos instruye. Sí, usted se ha instruido, se ha preparado como dentista, como abogado, como licenciado, como informático, la profesión que Dios le haya dado. Pero Dios nos ha preparado, hermanos, de una manera tal para que lleguemos algún día a la presencia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me acuerdo, hace 2 semanas, vine un miércoles y estaba el muchacho que estaba trabajando. ¿Cómo se llama, hermano? Miguel. Estaba trabajando. Y pues yo llegué aquí y vi que estaba trabajando y me acerqué con una barreta, agarré la barreta porque había que desprender algo. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo? Yo le estaba rascando. Y Miguel me dice: no, así. Y me empezó a decir cómo. Me instruyó. Me enseñó, hermanos, en algo que quizás yo nunca había hecho, aunque terminé bien cansado, pero bien contento, ¿sabe usted? Porque había aprendido algo nuevo de una persona que no es creyente, de una persona que es experto, hermanos, en lo que él hace. Y así es lo que hace la palabra de Dios, nos instruye, nos prepara, hermanos, para un oficio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y al igual no agarramos la barreta y nos cansamos, sino más que nada revivimos con la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios es como un bálsamo a nuestra vida. Es el consuelo que podemos encontrar en este libro escrito que Dios nos ha entregado para reanimar nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser. Nos prepara, nos consuela y nos da esperanza la palabra de Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable de consuelo. Y nos recuerda las promesas hermosas de Dios. Nos recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros. Nos recuerda sobre su amor incondicional. ¿Has sentido el amor de Dios en alguna ocasión, hermana? ¿Has sentido el amor de Dios en tu vida, joven? ¿Cómo experimentamos el amor de Dios, la presencia de Dios en esos momentos difíciles de crisis? Ahí está el consuelo. Ahí está el Señor para darnos
esperanza en medio de las pruebas. Cuando Pablo escribe a la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. La palabra de Dios nos revela a Jesucristo. ¿Sabe usted? Jesucristo es la palabra encarnada. Es la palabra dada. La palabra que vino al mundo y el mundo lo rechazó y lo sigue rechazando. Mas a todos los que creen en su nombre, mas a todos que han abierto su corazón, les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito central de la palabra de Dios, el propósito central de las Escrituras, es revelarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el Verbo encarnado. Y por eso nuestras predicaciones son cristocéntricas, hermanos. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos, hermanos, la presencia del Señor Jesucristo salvando a la humanidad. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice que Jesús afirmó: escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa es la promesa. Esa es la promesa de Dios enviando a Jesucristo para que por medio de su muerte, esa muerte que está registrada y que los profetas, los salmos hablaron del sacrificio de Jesús, nos muestra el sufrimiento de Jesús en favor de sus elegidos. Y hoy podemos decir: gracias, Señor Jesús, por esa salvación inmerecida. Queridos hermanos, tenemos un grande privilegio. Tenemos un grande privilegio. Y ese privilegio inmenso es tener la palabra de Dios al alcance. ¿Cuántos traen la Biblia? Muéstreme también su celular también. No importa que sea un iPhone o otro o de otra marca. Tenemos el privilegio, el inmenso privilegio de poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a este regalo de Dios? No basta con tener en nuestra casa un ejemplar o tenerla en nuestro teléfono. Debemos de leerla, debemos de meditar en ella, debemos de estudiar y lo más importante, debemos de vivir la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que no solamente debemos de ser ¿qué? Oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Llevar a la práctica la palabra de Dios. Debemos de practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un adorno en nuestra estantería. Y muchos cometemos ese error. En alguna ocasión tenía ganas de una Biblia que se llama la Biblia del pescador. Y yo dije, yo quiero una Biblia de esa. Y ahorré para poder obtener esa Biblia. Pero nada más la obtuve y la dejé ahí, en mi librero, como reliquia. Y no, la palabra de Dios, hermanos, es para vivirla. Que la palabra de Dios no solamente sea un adorno en nuestros estantes, sino que sea una espada en nuestra mano,
contra las acechanzas del enemigo. Que sea una lámpara que ilumine nuestros pasos. Que sea la fuente de vida que transforme nuestros corazones. Que esta misma pasión, queridos hermanos, que la misma pasión y la dedicación que el pueblo antiguo tenía por las Escrituras se encienda en nosotros hoy. Que nos deleitemos en ella, que la atesoremos en nuestros corazones, pero que también la podamos transmitir a las generaciones futuras y que así sea, queridos hermanos. Tenemos un reto. Hoy en la actualidad, la iglesia del siglo XXI, tenemos un reto: transmitir las buenas nuevas de salvación a la gente. Pongámonos de pie un momento.